Quiero saludar a Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el Centro Democrático, que nos acompaña en el Centro Internacional de Noticias. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Cómo toman ustedes este acuerdo? Que creo además que es un paso importante, que es un reclamo que venía haciendo la sociedad colombiana a las FARC. Es quizás para muchos el primer aporte significativo por parte de este grupo terrorista. Bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia en las Américas. Efectivamente, creo que es un paso muy importante que se ha dado en el proceso y hay que reconocerlo. Nosotros, el Centro Democrático, desde un principio hemos venido pidiendo el desminado y la renuncia al reclutamiento infantil por parte del grupo terrorista FARC. Creemos que este anuncio es positivo, pero esperamos que se cumpla y no deja de generar varios interrogantes. Hay que recordar que aproximadamente el 60% o 63% del territorio nacional está minado. En Colombia, desde el año 90, se han reportado más de 11.000 víctimas entre civiles y miembros de la fuerza pública. Alrededor del 40% de las víctimas son civiles y la mitad de estos son niños y niñas, ya que las minas principalmente se encuentran en los caminos veredales a las escuelas, cerca de las fuentes hídricas, donde las principales víctimas son los niños. Una de las primeras preguntas que debemos hacer es si esto implica un cese bilateral del fuego. El gobierno ha dicho que no, pero sabemos que es prácticamente imposible que no se dé un desminado si no hay un cese bilateral. Esto lo ha dicho el doctor Álvaro Leiva, y Noruega, como país garante de este desminado, pues es poco probable que acepte la verificación en medio de las hostilidades. Entonces le pedimos al gobierno que nos aclare si esto implicará un cese bilateral. Por otro lado, sí. Permítame interrumpirlo. El general Naranjo, que forma parte de las negociaciones y va a ser el ministro post-conflicto, ha dicho que no significa necesariamente un cese bilateral. Claro, uno se pregunta, para limpiar un territorio acordado, pues tiene que haber un cese bilateral, tiene que haber un cese de acción de ambas partes, sino cómo se desmina. Claro, pero que se lo digan al país y no que nos digan una cosa y hagan la otra. El general Naranjo ha dicho muchas cosas, el gobierno hace muchos pronunciamientos, pero si hablamos de que el 63% del territorio nacional puede tener minas antipersona, es prácticamente imposible un desminado sin un cese al fuego. Entonces necesitamos que nos digan cómo va a ser. Por otro lado, esto puede costar más de 200 millones de dólares y tardar aproximadamente 10 años. Las FARC va a dar recursos para el desminado. ¿Por qué van a ser los miembros de la fuerza pública quienes expongan su vida y pongan en riesgo su integridad física, siendo que las FARC han sido los principales responsables de la siembra de minas antipersona en el país? Ahora, representante, ciertamente tiene el costo que se está estimando es de aproximadamente 200 millones de dólares. Hasta ahora se sabe que esos fondos saldrían del gobierno. Una de las preguntas que se hace la colectividad es precisamente por qué la FARC no aporta fondos. En cuanto a que sean los miembros de la Fuerza Armada quienes realicen estas operaciones, bueno, al fin y al cabo son los que están entrenados para hacerlas, no es lo mismo sembrarlas que desmontarlas. Bueno, se tiene una cifra de alrededor de 500 militares capacitados para el desminado y hay en proceso 10.000 miembros de la fuerza pública en entrenamientos para el desminado. Hay que recordar que somos el tercer país con mayor número de minas antipersona, pero yo creo que este debe ser un trabajo conjunto con miembros de las FARC. Son ellos quienes conocen los lugares exactos donde están sembradas las minas, quienes tienen que aportar no solo los mapas, sino acompañar a los miembros de la fuerza pública capacitados para el desminado a desminar. Tratar de sacar una mina o desactivar una mina antipersona
puede puede durar alrededor de 24 horas y esto no garantiza el éxito. Y su costo puede ascender a más de $1.000 por mina. Aquí hay que invertir unos recursos muy importantes y no importa cuánto cueste, debemos hacerlo. Pero es muy importante que las FARC contribuyan con los recursos que tienen, producto del narcotráfico, de la extorsión, del secuestro, para este propósito, y no solo para el desminado, también para reparar a las víctimas de las minas antipersona. El drama con los niños es muy grave porque como están en edad de crecimiento, las prótesis tienen que cambiarse cada determinado tiempo, y esto hace que sean tratamientos muy costosos en cuanto a las prótesis y que debe haber un acompañamiento también psicológico y para las familias, para que estos niños puedan tener un desarrollo, digamos, en unas condiciones dignas. Representante, sí. Ahí estuve leyendo a lo largo del día y no es tan fácil esto de desminar el territorio. Usted nos ha dicho 63% del territorio colombiano, pero no existe además, entiendo, mapas geográficos que determinen lugares exactos donde fueron sembradas estas minas. Es decir, la FARC tendría zonas, pero no se dedicó a la tarea de levantar una topografía particular cuando la sembró. Así es, por eso es muy importante que los miembros de la guerrilla de las FARC participen activamente en el desminado. A partir del año 97, cuando Colombia se hace parte de la Convención de Ottawa, que entra en vigencia en el año 2001, el Estado entrega los mapas de las minas que habían sido sembradas por el ejército anteriores a la Convención. Es decir, los mapas que se tienen corresponden al ejército que ya colaboró con el desminado que le correspondía. Ahora, las FARC y el ELN no tienen registros cartográficos de los lugares donde han sembrado. Por eso deben estar quienes las han sembrado en el proceso de desminado. No solo es hacer un anuncio y decir que van a colaborar, que de hecho es importante y además implica el reconocimiento por parte de las FARC de la Comisión de Crímenes de Guerra, como es la siembra de minas antipersona, que es un arma no convencional. Este es un crimen que hay que recordar, no prescribe y exige que los responsables de este delito paguen con penas privativas de la libertad. Ahora, ¿pudiera ser este acuerdo el paso definitivo para entrar en otros puntos como la dejación de armas? Pues vea, hemos insistido en reiteradas ocasiones que el desminado y la renuncia al reclutamiento infantil son dos pasos fundamentales para poder avanzar en los acuerdos. Este anuncio es importante. Esperemos que lo materialicen y que lo cumplan efectivamente. Ahora, ¿qué pasa con los niños que están en las filas guerrilleras y que han sido reclutados a la fuerza? Estamos esperando a que sean entregados a las autoridades y a manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Porque, representante, la entrega de armas también es fundamental, sí. Y se dijo en un momento que ya no se iba a reclutar más, se pidió que los niños que están en manos de la FARC fuesen devueltos, pero hasta ahora no se ha visto ninguna devolución en este sentido. No se ha visto ninguna devolución y además algo que es muy grave, han dicho que no van a reclutar menores de 17 años. La mayoría de edad en Colombia es de 18 años. Un joven de 17 años sigue siendo considerado ante la ley como un niño. Y esto es un crimen de lesa humanidad por el cual los miembros del secretariado y los responsables del reclutamiento forzado de menores tendrán que pagar. Esto pues ya es materia y es evidencia suficiente para la Corte Penal Internacional. En caso de que las autoridades colombianas no actúen y no se aplique justicia, pues la Corte Penal Internacional tendrá que hacerlo, como lo ha dicho Kofi Annan y como lo ha dicho la fiscal Fatou Bensouda. Quiero agradecer a Samuel Hoyos, representante de la Cámara por el Centro Democrático en Colombia. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24. Muchas gracias a ustedes.